Muy bien, tenemos por delante hoy el capítulo de Mateo, el capítulo 6. Es un capítulo que tiene mucho contenido, es un capítulo muy denso, hay muchas ideas aquí, hay mucho contenido y no vamos a poder abarcarlo todo, no nos da tiempo, pero sí que me gustaría que lo veamos por lo menos en global y en conjunto, porque creo que es un todo. Entonces, siempre tenemos la ventaja de que por la semana tenemos los devocionales, así que sé que descanso en que el contenido y un poco la parte de más detalle la vamos a tener ahí. Pero vamos a ver un poco en global este capítulo. Es un capítulo muy interesante con muchas cosas que yo he aprendido al menos. Por, por nuestra naturaleza, por nuestra propia naturaleza, solemos tomar decisiones pensando siempre en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Normalmente pensamos en el ahora y no solemos pensar tanto en el futuro, y muchas veces las decisiones que tomamos son buenas para ese momento, pero son perjudiciales para el futuro. Y de ahí viene ese refrán que dice pan para hoy y hambre para mañana. Lo habéis escuchado, ¿verdad? Sin embargo, generalmente es mucho mejor tomar las decisiones pensando más en el futuro que en el presente. Y de ahí, aunque a veces supone un sacrificio, de ahí he pensado en darle la vuelta a este refrán y pensar en hambre para hoy y pan para mañana. En realidad lo de hambre para hoy es por el tema del ayuno, pero bueno, no. Pensé que es una manera de que podamos pensar en que a veces los sacrificios de hoy o pensar en hoy nos ayuda mucho para el futuro. Ahora bien, el versículo clave para mí en este capítulo, y creo que es algo bastante fácil de concluir, es el versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Empezamos por el final. Hay un desarrollo aquí del Señor Jesús. Estamos en el sermón que llamamos el Sermón del Monte, y Jesús está explicando algo muy importante y llega a esta conclusión. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas serán añadidas. Tres cosas aquí, y esos son los 3 puntos de hoy. Primero, la justicia de Dios, en los versículos 1 al 18. Segundo, el reino de Dios, versículos 19 al 24. Y luego las otras cosas, las demás cosas. ¿Sí? Vamos a leer entonces los primeros 18 versículos de este capítulo 6 de Mateo. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: cuidaos de no hacer vuestras obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actuáis así, vuestro Padre que está en el cielo no os dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Os aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Os aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no habléis solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a otros sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a otros sus ofrendas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros las vuestras. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Os aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara,
para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Interesante, ¿verdad? Lo secreto de cara a público. Ahora, ¿qué es la justicia de Dios? Dice el versículo 1, cuidaos de no hacer vuestras obras de justicia. Y cuando dice el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? Pues la justicia de Dios es hacer lo justo conforme a la palabra de Dios. Y creo que como cristianos nuestro deber es contribuir a que nuestro entorno, el lugar donde Dios nos ha puesto, sea lo más justo posible. Que la justicia de Dios que encontramos en su palabra prevalezca sobre la injusticia. ¿Vivimos en un mundo justo? No. Vivimos en un mundo tremendamente injusto. ¿Podemos resolver las injusticias que hay a nuestro alrededor? No podemos. ¿Podemos contribuir a que este mundo sea más justo? Debemos hacerlo. Debemos. Y esto es lo que yo entiendo que dice este versículo. Buscad la justicia de Dios. ¿Y cómo? Tenemos tres obras de justicia aquí. Tenemos la limosna, la oración y el ayuno. Y hay aquí un concepto interesante que es el concepto de recompensa. ¿A quién le gustan las recompensas? A todo el mundo, ¿verdad? Esto es curioso que en este texto encontramos siempre algo, una motivación incorrecta de cara al público y una recompensa, y algo con una motivación correcta y otra recompensa. Y nuestra versión en español traduce la palabra recompensa las dos veces de la misma manera, pero en el idioma original son dos palabras diferentes. Y es muy, muy interesante esto. La primera palabra que se usa para recompensa cuando dice... Cuando os aseguro que ya han recibido toda su recompensa o hacen esto para que la gente los vea y esa es su recompensa, esa palabra significa salario, significa recibir un pago por un trabajo o un servicio. Esa es la palabra que se usa ahí. Sin embargo, cuando dice que Dios nos va a dar la recompensa, la palabra que se usa ahí implica la palabra regalo y es totalmente diferente. Una cosa es el pago merecido por algo. Si tú haces algo para que la gente te alabe y consigues que la gente la alabe, ok, lo has conseguido, ya está. Ese es tu salario. Ese es el pago por tu acción. Pero lo que dice Dios ahí, y cuando habla de recompensa, habla de un regalo. Habla de algo que Él nos va a dar desde su corazón. Y normalmente cuando das un regalo, das lo mejor, ¿verdad? Lo mejor que puedes dar. Y esto es lo que nuestro Dios hará como recompensa si nosotros hacemos las cosas según su voluntad. Ahora, por un lado tenemos la limosna, versículos 2 al 4. Y creo que es muy importante que no confundamos la limosna con la ofrenda, porque creo que a veces confundimos lo que es una limosna y lo que es una ofrenda. La limosna es... Yo creo que además tenemos un concepto equivocado porque cuando hablamos de limosna, ¿qué pensamos automáticamente? En algo insignificante, ¿verdad? Nuestro concepto es de una limosna, es algo como una ofrenda de muy poquito valor. Sin embargo, la ofrenda en la cultura judía era algo muy importante, porque en la Biblia es algo muy importante. La limosna. La limosna es una capacidad que tenemos para contribuir a eliminar la injusticia social en nuestro entorno. Y la limosna no solo era algo económico. ¿Recordáis la historia de Ruth y Booz? ¿Qué hizo Booz? Le dijo a sus siervos que dejaran en el campo más espigas y eso fue la limosna, fue la manera en la que Booz contribuyó a que la injusticia que estaba viviendo Ruth y Noemi fuese equilibrada de alguna manera. Entonces la limosna es una capacidad que tenemos todas las personas para contribuir a eliminar la injusticia social que nos rodea. Ahora, la limosna se daba a la gente que no tenía capacidad por sí misma de conseguir lo imprescindible, lo necesario. Es verdad que en nuestra cultura, afortunadamente, hay muchas mejoras en el ámbito social, pero entonces una persona que tenía un impedimento físico, de movilidad, por ceguera, y no podía trabajar, era una persona que estaba condenada a la miseria,
a vivir de la caridad, a no poder trabajar y por tanto no poder obtener su sustento. Y es curioso también que en esta cultura las viudas, que normalmente recibían el sustento de sus maridos, eran personas condenadas. Vuelvo a recordar la historia de Noemi y de Ruth, ¿verdad? Condenadas a una injusticia social, a no tener ni siquiera para lo necesario. Y Dios ordena en su palabra que el pueblo de Israel tiene que dar limosna para resolver esta injusticia social. Entonces, una limosna es todo lo que nosotros podemos aportar, con dinero o de otra manera, para cubrir las necesidades básicas de una persona. Y esto es a lo que nos llama el Señor. Ahora, ¿recibir una limosna os parece un acto honroso para quien la recibe? Dice ahí, cuando deis limosna, no hagáis sonar la trompeta. No sé exactamente a qué se refiere esto, pero sí es verdad que he leído que era costumbre en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, que cuando se iba a dar una limosna, pues la persona que lo hacía sonar una trompeta en la esquina para que toda la gente escuchara que en aquel lugar se iba a recibir una limosna. Entonces la gente acudía a recibir la limosna, ¿no? Pero claro, recibir una limosna es un acto en sí, o por lo menos a mí me parece humillante, porque estás exponiendo públicamente tu situación, ¿no? Entonces esto, aunque estas personas recibieran algo de sustento, realmente estaba significando una situación totalmente humillante para ellos. Y al mismo tiempo las personas que hacían las ofrendas, pues no, se sentían, las limosnas. Digo, al que no confundamos una cosa con la otra, y lo estoy confundiendo todo el tiempo. Muy bien. Espero que podáis perdonar. Ellos recibían estas limosnas y las personas que las entregaban, pues se cubrían de gloria, ¿no? Ahora, normalmente, cuando tú ayudas a una persona te sientes bien, ¿verdad? Y esto no está mal. El problema está cuando ayudamos a otras personas con el objetivo de sentirnos bien. Ese no es el objetivo. No puede serlo. Y es curioso que dice ahí, cuando lo hagas, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Hemos aplicado mucho esto a la ofrenda y se ha hablado mucho de que la ofrenda tiene que ser algo secreto y bueno, hemos vivido mucho esto y realmente aquí no está hablando de la ofrenda, está hablando de la limosna y está diciendo exactamente esto, que nosotros mismos deberíamos olvidarnos, justo después de que damos una limosna, olvidarnos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque recordar lo buenos que hemos sido puede alimentar nuestro orgullo y puede hacer que nuestra motivación sea incorrecta. Y es aquí lo que está diciendo cuando dice que tu mano izquierda no se entere de lo que hace tu derecha. Realmente lo que está diciendo es que es algo que tenemos que hacer y olvidar. Y la recompensa de esto nos la dará el Señor en el cielo. Hay una forma correcta entonces, hay una actitud correcta. Y esto dignifica a las personas que reciben la limosna y es hacerlo en secreto. Es contribuir a que las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor y que por las circunstancias que sea no tienen lo necesario, que nosotros, como cristianos, tenemos la responsabilidad de cubrir esa necesidad. Y esto es, mis queridos hermanos, hacer la justicia de Dios. La limosna. Tenemos también la oración. Ahora, la oración forma parte de la relación entre los hombres y Dios mucho antes de que existiera el pueblo de Israel. Si vamos a la Biblia, encontramos ya en el capítulo 4 de Génesis a los ascendientes de Noé, es decir, personas anteriores a Noé, invocando el nombre del Señor. Luego, un poquito más adelante, encontramos que la oración se relaciona con el sacrificio, porque vemos a Abraham, capítulo 13 de Génesis, que levanta un altar, adora al Señor y dice que invoca el nombre del Señor. Y esto nos sugiere también que la oración une a quien ora con la voluntad de Dios y con la sumisión a Dios, que esta es la actitud que tenía Abraham. Pero era algo personal. La oración en la época en el tiempo de los patriarcas era algo totalmente personal. Sin embargo, un poquito más adelante encontramos a Moisés intercediendo por el pueblo. Baja con las tablas de la ley, él encuentra el pueblo en la situación que la encuentra y él intercede ante Dios por el pecado del pueblo. Entonces encontramos ya el concepto aquí de orar por los demás, de que no solo sea algo personal, sino de interceder por otros.
Encontramos acción de gracias, encontramos súplicas. Si nos vamos a los salmos, encontramos que hay petición de perdón de los pecados, peticiones de protección, y encontramos que la oración es una alabanza al Señor. Y en el tiempo de los profetas era algo imprescindible para que ellos desarrollaran su ministerio. Un poquito más adelante encontramos a Esdras, en el periodo de post-exilio, orando y clamando a Dios por perdón por el pueblo. Y encontramos al pueblo de Israel confesando su pecado, llorando amargamente, derramando su corazón delante de Dios, de forma colectiva. Por tanto, encontramos ahora que la oración también es algo colectivo y es algo que se hace clamando a Dios no solo por perdón y arrepentimiento, sino por el cumplimiento de las promesas que Dios había prometido. Por tanto, la oración es también algo que nos habla de las promesas de Dios. Y vemos aquí en el capítulo de Esdras que la oración tuvo un impacto tremendo en el pueblo. ¿Por qué? Porque la oración siempre tiene un impacto en el pueblo de Dios y en nuestro corazón. Y llegamos al tiempo de Jesús. ¿Y qué estaba pasando? Que todo esto que es la oración, todo esto que implica la oración, los fariseos, los religiosos de la época lo habían convertido en simple oratoria. Toda la dimensión que tenía la oración históricamente en la historia del pueblo de Israel, incluso antes del pueblo de Israel, lo habían convertido en simple palabrería. Y lo hacían para impresionar a los demás. Es curioso, lo hacían para recibir la alabanza de los demás, cuando la oración realmente lo que tendría que llevar al pueblo es a alabar a Dios y no a alabarles a ellos. Y esto, si recordáis, es el pecado de Satanás. Y Jesús está hablando de esto y les está diciendo: mis queridos, la oración es algo que tiene que tener un impacto en nosotros, en nuestra vida. Y les dice: la oración no se hace para impresionar a los demás, porque el Señor escucha nuestro corazón. Ahora, ¿significa esto que tenemos que orar solo en secreto? Por supuesto que no. Vemos que en la historia la oración es algo colectivo, algo para hacer junto con el pueblo de Dios. Dani nos comentaba hace un rato que una de las experiencias más increíbles tuvo que ser impresionante, orar con personas que a veces escuchas orar en otro idioma y no entiendes nada, pero lo entiendes todo, ¿no? Es impresionante. Y orar en conjunto, en público, como iglesia, es algo que tenemos que hacer, pero esto no puede ser nuestra vida de oración. Cuando nuestra vida de oración es una vida solo de orar en público, es porque hay algo que está fallando ahí. Y es a lo que yo entiendo que se está refiriendo aquí el Señor Jesús. Que tenemos que tener una vida de oración en la intimidad con el Señor, en secreto. Y tenemos una oración modelo. Es curioso que justo Jesús está hablando de no usar una palabrería o no usar siempre las mismas frases, y da un modelo de oración y nos hemos quedado con que este modelo de oración es la forma de orar y las únicas palabras que hay que decir. Y hay miles de personas, millones de personas en el mundo que solo saben orar diciendo estas palabras. Sin embargo, esto es un modelo de oración. Y no vamos a entrar en esto porque ni tenemos tiempo, ni yo soy la persona adecuada. Pero en esta oración, en la oración modelo, lo que tenemos que entender es que la oración se sujeta en primer lugar a la voluntad de Dios. En segundo lugar, que reconoce que es Dios quien nos da el sustento diario para cada persona. Y añade algo interesantísimo, que viene recorriendo la oración en toda la historia, y es que la oración nos habla del perdón. Y el perdón es una herramienta necesaria para la justicia de Dios. Necesaria, totalmente necesaria. Así que en la oración encuentro como herramienta para que la justicia de Dios sea más presente, esté más presente en nuestro entorno, el orar por los demás, el alabar al Señor, el confesar nuestro pecado y el perdonarnos los unos a los otros. Aquí obviamente lo comento porque puede llevar a error. No está hablando del perdón de los pecados, ¿vale? Dice: perdonaros los unos a los otros. Nosotros no tenemos la capacidad de perdonar pecados a nadie. Por eso el perdón del que habla no es el perdón de los pecados, el perdón de las ofensas. ¿Te ha ofendido alguien alguna vez? No, ¿verdad? ¿Es fácil perdonar? No lo es. Pero perdonar es una de las mejores maneras que podemos
utilizar para contribuir a que la justicia de Dios prevalezca en nuestro entorno. Y tenemos el ayuno. Se dio la circunstancia esta semana, hablando con mis compañeros con los que vamos a comer del fin de semana y bueno, ¿qué plan tenéis de fin de semana? Yo les conté mi plan de fin de semana. Dije, interesante. Y les dije, bueno, y además voy a hablar del ayuno, porque me conocen bien. Y me vieron así y dijeron lo que todos estáis pensando ahora mismo. Tú de eso puedes decir, hacer lo que digo, pero no lo que hago. Y tienen razón. Ahora, el ayuno en la Biblia aparece en el libro de Levítico y el ayuno era obligatorio para el pueblo de Israel un solo día al año, el día de la expiación, el día del Yom Kippur. ¿Y qué pasaba ese día? Era el único día en el año en el que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo a ofrecer el sacrificio por la expiación de los pecados. Así que el ayuno nos habla de la purificación del pecado. El ayuno nos habla también, si vamos al libro de Esdras, e incluso en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, nos habla de buscar la ayuda y la guía de Dios. Y también nos habla de una manifestación de arrepentimiento, como encontramos en el libro del profeta Joel. Encontramos en el Lucas a la profetisa Ana, que iba al templo, recordáis, que ayunaba y oraba, esperando al Mesías. Y luego tuvo la oportunidad de conocerlo. Y el mismo Jesús, justo antes de comenzar su ministerio, nos dice allí la palabra del Señor que ayunó 40 días y 40 noches. Sin embargo, y esto es lo que me alivia, cuando los discípulos, cuando las personas los del pueblo de Israel le fueron a decir a Jesús, oye, todos ayunan menos tus discípulos, ¿por qué no lo hacen? Y Jesús no dijo, es que tienen que ayunar, dijo, no, es que hay un cambio aquí. Y hay una historia ahí cuando habla de los odres nuevos y los odres viejos, dice, es que la expiación por el pecado, el día de la expiación, va a ser en un momento de una vez y para siempre. Y es por eso que el ayuno como expiación por el pecado termina el día de la expiación con mayúsculas, que es en la cruz. Ahora, el ayuno creo que es una muy buena costumbre o una muy buena algo muy bueno para buscar la dirección del Señor, porque nos ayuda a centrarnos en el Señor. Y esta gente hacía ayuno y bueno, esto se maquillaban, se ponían blancos, ¿no? Ponían cara de hambre. ¿Por qué? Para que la gente viese que estaban ayunando y para la gente dijera, oh, qué santos son estas personas. Y lo que nos dice ahí el Señor Jesús es bueno la práctica del ayuno, pero cuando lo hagas, perfúmate, ponte guapo y que nadie lo note, ¿no? Y esto nos habla de la actitud, de que es una actitud, es algo que tenemos que hacer a nivel personal, con la motivación correcta. Y si entendemos lo que dice, entonces será algo que contribuya también a que la justicia de Dios prevalezca. ¿Por qué? Porque normalmente buscar la guía de Dios es para los asuntos que son importantes en nuestra vida, importantes en la vida de la Iglesia. Y eso es algo que también contribuye a que podamos buscar la justicia de Dios, ¿sí? Entonces tenemos los tres elementos aquí, la oración, la limosna, la oración y el ayuno. Entonces, de nuestro versículo, buscad primeramente la justicia de Dios, que es esto, dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y vamos a los versículos que también nos leyó Dani, versículos 19 al 24. Dice, no acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz cae en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios
y a las riquezas. Duro esto, ¿eh? Ahora, nos hablaba Dani de los tesoros. ¿Qué es un tesoro? ¿Qué diríais que es un tesoro? Porque no es lo mismo para todo el mundo un tesoro, ¿no? Un tesoro es algo de mucho valor para alguien. Y yo entiendo en estos versículos que los tesoros del cielo es todo aquello que tiene mucho valor para Dios. Y lo que dice este versículo es que lo que nos debería importar a nosotros es lo que más valor tiene para Dios. Lo que más nos debería, lo que tendría que ser para nosotros de más valor aquí en la tierra, es todo aquello que tiene más valor para Dios. Y nos habla de invertir en el reino, ¿verdad? De buscar la manera de utilizar nuestros recursos y ponerlos al servicio de la extensión del reino. No es necesariamente dinero, aunque también. Luego habla de las riquezas, porque el amor a las riquezas puede ser un problema, pero dice que es nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras capacidades. Se trata de vivir como Dios nos dice en su palabra. Esto es dedicarnos a los tesoros a los tesoros del cielo, ¿verdad? A los tesoros que tenemos en el cielo. Dice, donde está allí tu tesoro, allí estará tu corazón. Y es lo que decía Dani, normalmente centramos nuestra vida en aquello que nos importa. Y esto significa que deberíamos de centrar nuestra vida en aquello que le importa al Señor, que es lo que nos dice en su palabra. Y hay un ejemplo aquí muy gráfico, que es el ejemplo de la vista. Bueno, si tenéis problemas en la vista, lo tenéis fácil. Nuestra iglesia lo tenéis fácil, vais allí a ver la vista, lo arregláis, tenéis allí la solución. Pero a nivel espiritual es una cuestión personal. Pablo y Alan os pueden ayudar espiritualmente también, pero no es el tema. Dice aquí algo muy curioso. Cuando la vista funciona bien, vemos todo de forma nítida, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando no funciona bien, ¿qué pasa? Empezamos a ver borroso, nublado, y si hay un problema en la vista grave, ¿qué es lo que pasa? Oscuridad total, ¿sí? Y esto es lo que está diciendo aquí, que el problema que tenemos muchas veces para invertir en el cielo y no en la tierra es un problema de visión. Es un problema de no ver las cosas como Dios las ve. Es un problema de no ver nuestro entorno y nuestro alrededor y nuestra vida según el plan de Dios para nosotros. Y cuando pasa esto, nuestra vista deja de ser nítida, empieza a ser borrosa y a veces incluso en la más absoluta oscuridad. Dice el versículo 24 algo interesante. Dice, aquí se menciona el dinero de forma específica. ¿Por qué? Tener una situación económica buena no es un problema en sí mismo. El problema es que el fin de nuestra vida sea tener una buena situación económica. Es verdad que, hablamos mucho de esto y todos pensamos que estaríamos mejor con una situación económica mejor, ¿verdad? Sin embargo, el dinero al final es tirano. Yo no sé vosotros, pero yo no he conocido nunca a nadie, ni he oído hablar nunca de nadie, por mucho dinero que tuviese, que no quisiese tener más. ¿Conocéis a alguien que haya dicho alguna vez, tengo dinero suficiente, no quiero más dinero? ¿Habéis escuchado eso alguna vez? No. Porque el dinero nunca satisface. Nunca. El dinero esclaviza. Y he leído una frase que me hizo pensar, y es que muchas veces las posesiones que tenemos acaban poseyéndonos a nosotros y nos convertimos en esclavos de ellas. Por eso el dinero no es en sí un problema. El problema es el amor al dinero. Y es por eso que aquí el Señor Jesús nos está diciendo de forma muy clara que todos nuestros recursos, incluido el dinero, deben estar puestos al servicio del reino de Dios. Y que si nuestra vida está enfocada en el acumular más cosas y más riquezas, entonces tenemos un problema. Y dice el versículo, el tercer punto, dice, si nos dedicamos al reino de Dios, si buscamos primero el reino de Dios y si buscamos la justicia de Dios, todo lo demás vendrá añadido. ¿Y qué es todo lo demás? Pues todo lo demás es lo que tenemos aquí en los versículos 25 a 32.
Y vamos a leer porque aquí tenemos un ejemplo también muy gráfico. Dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o beberéis, ni por vuestro cuerpo, cómo os vestiréis. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fijaos en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué os preocupáis por el vestido? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, os digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? Así que no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que necesitáis de todo. ¿Cuáles son las otras cosas? ¿Cuáles son las necesidades básicas que tenemos las personas? Comida, bebida y vestido. Y realmente, aunque nos cueste a veces entenderlo, con comida, bebida y vestido podemos ser plenamente felices. Hace no mucho tiempo leía un medio chiste que me hizo mucha gracia y decía, oye, papá, ¿cómo vivían los en la prehistoria? Pues se levantaban en algún momento por la mañana, iban a pescar, luego lo que pescaban lo preparaban para comer, por la tarde daban un paseo por el bosque y cogían algo de frutos y nada comían, y así todos los días. Y ahora trabajamos como animales 350 días al año para vivir 15 como vivían antes en la prehistoria. Creo que todos me entendéis. Realmente lo necesario para vivir es el alimento y el vestido, ¿no? Sin embargo, no es lo que nuestra sociedad nos vende. Y el ejemplo aquí es otra vez muy gráfico. El Señor Jesús ponía ejemplos muy gráficos. ¿Habéis visto alguna vez un pajarillo estresado? No. Buscan su sustento y cuando se sacian no se preocupan si van a comer mañana. Mañana es otro día y mañana buscarán el alimento de mañana. Y luego en cuanto a la ropa habla de los lirios. Yo la verdad es que no lo sabía, pero estuve investigando un poquito y hay más de 100 tipos de lirios diferentes. ¿Sabíais esto? ¿Habéis visto esto alguna vez? De muy diferentes colores. Y los hay en todas las partes del mundo, los lirios. Lirios de colores impresionantes, formas diferentes. Y dice el Señor Jesús, ni siquiera Salomón se vistió como un lirio. ¿Y qué es un lirio? Una planta. La planta coge de la naturaleza lo que necesita cada día y ya está. Y el Señor Jesús nos dice aquí, ¿no creéis vosotros que sois más importantes para Dios que las plantas y que los pajarillos? Pero claro, no nos vale con tener alimento y vestido, ¿verdad? Y nunca estamos satisfechos. Y siempre estamos preocupándonos por el mañana. Leí una frase estos días atrás también que dice que el día de hoy es el mañana por el que nos estuvimos preocupando ayer. Y la frase aquí en la que termina el capítulo 6 dice, por tanto, no os angustiéis por el mañana, el cual traerá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que somos tesoros para Dios y que nuestro desafío es invertir nuestros recursos, tiempo, dinero, medios en el reino y colaborar en todo lo que sea posible para que la justicia de Dios prevalezca en nuestro entorno. Y la promesa para nosotros en esta mañana es que si nos dedicamos en el reino y en la justicia de Dios, todo lo que necesitamos vendrá de mano del Señor. Amén.